La Metropolitana en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Acompáñanos en nuestras transmisiones en vivo. Vive la reunión editorial más importante de Iberoamérica. UAM, líder en conocimiento. #Soy UAM. Pues muy buenas noches, muchísimas gracias por estar en esta sesión de presentación del libro. Mi nombre es Jesús Fernando Monreal Ramírez, soy profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Lerma. Es una unidad joven, de la última unidad que se realizó de parte de esta universidad. Y voy a presentar un libro que tuvimos la oportunidad de publicar en el 2021, un libro titulado La realidad de la virtualidad, virtualidad de la realidad, el cual está coordinado por 3 académicos, la doctora Claudia Mosqueda, el doctor Edmar Soria y su servidor. Es un libro que se publicó en este plantel, la Unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y pues básicamente lo que voy a hacer es una charla. Me gustaría también después escuchar sus comentarios, sus preguntas y en la medida de lo posible, pues por supuesto contestarlas. Me gustaría platicar de este libro en 3, digamos, niveles, en 3 dimensiones. El contexto del surgimiento del libro, esa sería la primera, el primer nivel. El segundo, sobre la importancia que yo observo en este material, no solamente como una publicación de la universidad, sino también como una proyección de una literatura que puede ser un buen material de trabajo para estudiantes universitarios y para investigadores sobre el tema. Y finalmente voy a hablar, por supuesto, del contenido del libro. No voy a ahondar, por supuesto, invitándoles a que lo puedan adquirir. Además, generalmente la universidad hace muy buenos descuentos en las ferias, entonces nos dará mucho gusto que puedan tener por ahí un ejemplar. Entonces, inicio platicándoles el contexto de surgimiento de este material, de este libro. Este libro, para empezar, es producto de un simposio que se realizó en el 2020, un simposio que se llamó Espacio e Inmersividad, y el cual consistió pues en un conjunto de actividades que incluían ponencias, conferencias, eventos, en los cuales se exploraban 2 aspectos muy importantes: la noción de espacio y la noción de inmersividad desde diferentes campos de conocimiento. El más sobresaliente era el campo del arte, es decir, las prácticas artísticas que utilizan o que producen espacios inmersivos, comúnmente llamadas artes digitales de una manera muy genérica. Sin embargo, el simposio no solamente se enfocó al arte, también tuvimos la participación de filósofos, filósofas, de antropólogas, de historiadores, historiadoras, que reflexionaron acerca de la producción del espacio y sobre todo de ese binomio que les platico, de la relación entre espacio y inmersividad. Y es que este binomio, espacio e inmersividad, ya en sí mismo, junto, nos habla de una categoría que es como central en este libro, que es la categoría de lo virtual o la virtualidad. Otro aspecto importante a señalar como parte del contexto de la publicación de este libro es que se produjo precisamente en el marco de la pandemia del COVID. Es decir, se produjo, el simposio, por ejemplo, fue virtual, fue online, como se dice en educación, fue sincrónico. Utilizamos plataformas de streaming, utilizamos Zoom, etc. Y el simposio entonces se realizó, por supuesto también el libro, en ese ambiente, en ese espíritu, por decirlo entre comillas, de una situación humana en la cual estábamos pues viviendo una aceleración de los procesos de virtualización de la realidad, ¿no? De las relaciones sociales. A nosotros, seguramente a ustedes también les tocó vivir una suerte de migración del espacio físico al espacio virtual, en la enseñanza, en la sociabilidad, ¿no? En las relaciones sociales, en los eventos familiares, etc.
Entonces, en ese contexto, el libro se fue generando y el tema de la virtualidad se volvió cada vez mucho más fundamental como un tema de discusión, como un objeto de estudio por parte de los académicos que lo conformamos, el libro, y que también coordinamos el mismo. Eh, Voy a hablar un poquito más adelante de ello, pero en sí la pandemia trajo consigo un posicionamiento de un paradigma que no solamente implica el surgimiento de, el uso de nuevas tecnologías, sino que ha modificado nuestras formas de pensar la realidad, nuestras formas de sociabilidad, nuestras formas de educación, nuestras formas de relacionarnos con los demás, debido a que estas ya se mueven en relaciones híbridas, ¿no? En donde también hay un mundo físico, pero también hay un mundo mediado por tecnologías de comunicación. Entonces, esto es muy importante porque el espíritu que tiene este libro, de alguna manera, está influido por esta sensación que todos tuvimos, todas tuvimos, de un mundo que se estaba virtualizando, ¿no? Un mundo que se estaba convirtiendo en un mundo de pantallas, en un mundo en donde parecía que estábamos cada vez más sujetos a las pantallas y ya no a las relaciones cara a cara. Afortunadamente eso no se prolongó y afortunadamente hoy hemos vuelto a una suerte de normalidad que sin embargo ya está incorporando pues estas tecnologías digitales. Entonces, ese es otro aspecto a considerar. Y fíjense que algo interesante que trajo la pandemia es que renovó una serie de discusiones que se venían dando sobre la virtualidad desde los años 90. El debate sobre el uso de la virtualidad para sociabilizar. Ustedes recordarán, quizá los más jóvenes no, pero en los 90 se puso de moda una palabra que era la palabra de ciberespacio, y la noción de ciberespacio hacía referencia a un espacio de relaciones sociales en el cual nosotros no teníamos que estar presentes físicamente, ¿no? Era un espacio en el cual podíamos movernos incluso construyendo avatares. Y esta idea de un ciberespacio, que un importante filósofo canadiense llamó aldea global, se olvidó. Pasaron los años 90, pasó el furor de las tecnologías y se olvidó este tema del ciberespacio, de los espacios colaborativos, etc. Y con la pandemia se reactivó este asunto del mundo del ciberespacio. Sin embargo, también se reactivaron ciertos prejuicios. Por ejemplo, la idea de que la virtualidad es un fenómeno de desmaterialización de la realidad, la idea de que la virtualidad es, por ejemplo, una no realidad o una realidad que no es real, ¿no? Este tipo de cosas en realidad son remanentes de formas de pensar de los años 90 del siglo XX y que hoy, por ejemplo, pues ya no se sostienen, ¿no? Entonces, ese ambiente fue nutriendo el surgimiento de este libro. La pandemia, el simposio, la participación de un simposio y también esta sensación de que estábamos entrando a un mundo en donde ya vivíamos desmaterializados, ¿no? Un mundo en donde, un ciberespacio, en donde la realidad física estaba cediendo a las pantallas o a los espacios online, a los espacios de redes sociales, digitales, etc. Entonces, todos estos elementos de alguna manera incidieron en la construcción de este material, en la producción de este libro. Y la importancia de este libro, desde mi punto de vista, tiene que ver con varios elementos. El primero tiene que ver con el propio título del libro, y ya está marcado. El título del libro, de alguna manera, es una provocación, porque el libro se titula La realidad de la virtualidad de la realidad. Y lo que pone sobre la mesa es esta idea de que la virtualidad es lo opuesto a la realidad. Este tema de que la virtualidad o lo virtual es opuesto a lo real es un mito, es decir, es un prejuicio que se fue construyendo históricamente y que en los años 90, por ejemplo, como les decía yo, en los años 90 del siglo XX, se radicalizó.
Esta idea de que la virtualidad es una desmaterialización del mundo, de que la virtualidad no tiene materia, de que la virtualidad es una cosa de ficción o es una cosa artificial. Esta idea se problematiza en el libro. Y el libro apuesta un poquito por discutir cómo la virtualidad sí tiene una materialidad, cómo la virtualidad no se opone a la realidad, sino que es una realidad. Es decir, podríamos decir ya de entrada que la virtualidad es un estado de la realidad, es un estado de la materia. La virtualidad no es, como se suele pensar, los videojuegos. La virtualidad no es únicamente, como se suele pensar, los espacios de redes sociales. No es, como se suele pensar, únicamente los espacios inmersivos, artificiales de películas, ¿no? En donde nos ponemos cascos. Ciertamente todo eso lo podemos llamar virtualidad y podríamos hablar de que se trata de espacios virtuales. Sin embargo, la virtualidad es más compleja porque supone en filosofía decimos una ontología, es decir, un ser, una realidad, una materialidad que está compuesta de ciertos aspectos, de los que voy a hablar un poquito más adelante, y que por lo tanto hacen que la virtualidad deje de ser vista como una oposición a la realidad. Por eso es el título. El título busca entonces ser una provocación para aquellos relatos que han situado la naturaleza de la virtualidad en una suerte de desmaterialización de la realidad, en una suerte de fantasía y que en el peor de los casos piensan que la virtualidad es pura relación mental con la realidad. El título también entonces propone esta superación entre la dicotomía entre lo virtual y lo real, entre quizás para aterrizar más lo que estoy tratando de explicar, entre lo online y lo offline. Ustedes seguramente dicen, bueno, voy a conectarme a internet y entonces me conecto a internet y esa conexión es entrar, ¿no? Tener acceso a un entorno online y cuando me desconecto, pues regreso al entorno offline. Esta dicotomía entre lo online y lo offline, perdón, es también problematizada en este espacio de libro, porque como puede verse, y los capítulos tratan de dar cuenta de ello, en realidad nosotros vivimos entornos híbridos, es decir, vivimos entornos en donde la vida online y la vida offline están mezclados, ¿no? Y muchas de los comportamientos, muchos de las actitudes, mucha de la lógica que vemos en el mundo de las redes sociales, en el mundo de los avatares, se encuentra ya reproducida en el mundo físico. Hay muchos ejemplos de ello, ¿no? La idea, por ejemplo, de postproducirnos como individuos, de construirnos un otro, esta idea que antes parecía que solo estaba en los entornos del mundo digital, ya se ha convertido en una realidad que está a la vuelta de la esquina, cada que nos levantamos y nos postproducimos. Entonces, esta idea de la realidad de lo virtual y de lo virtual, de lo real, hace referencia precisamente a buscar romper o a invitar a romper esta dicotomía entre lo virtual y lo real, ¿no? Entre lo artificial y lo natural. Por ello es que ustedes van a encontrar en el libro acercamientos a la virtualidad desde disciplinas como la filosofía, pero no la filosofía clásica, sino por ejemplo modelos filosóficos que hablan de una superación, ¿no? Del el imperio de lo humano sobre los objetos. Esto se llama poshumanismo, la idea de que estas dicotomías entre la máquina y el humano o entre los organismos artificiales y los organismos biológicos, esta dicotomía es discutible porque no se puede sostener, es decir, nosotros somos una parte biológica, pero también somos una parte artificial. Es decir, estas mezclas, estas hibridaciones se discuten en este libro. Digamos que la importancia también
de este trabajo es que después de que nos enfrentamos al mundo de la pandemia y en el mundo de la pandemia se hizo presente cada vez más la premisa de que nuestra relación con las personas, de que nuestra experiencia de las cosas está mediada siempre por tecnologías, por elementos artificiales, por medios de comunicación y también por interfaces virtuales, ¿no? Entonces, el libro explorará en los diferentes ensayos que aparecen este tema de las mediaciones, ¿no? Cómo es que nuestra relación con las personas, nuestra relación con las cosas, nuestra relación con nuestros profesores, nuestros alumnos, está mediada por tecnologías. Y en ese sentido es importante poner el dedo sobre ese tema para no obviarlo y para también saber que condiciona nuestras formas de relacionarnos. Creo que algo que hace muy importante este libro es la actualidad con la que presenta las reflexiones. Y solamente me voy a detener a hablar de una para hablar un momento acerca de los diferentes capítulos que lo componen. Pero fíjense que este libro apuesta por una idea de que la virtualidad tiene una materialidad. ¿Qué significa esto? Nosotros estamos acostumbrados a pensar la materialidad de la virtualidad, o la materialidad en general de cualquier cosa, la materia y la materialidad, como cuestiones compactas, como cuestiones sólidas, ¿no? Como entidades que se pueden percibir, entidades que tienen un peso, que tienen una masa, que tienen una textura, etc. Y pareciera entonces que cuando hablamos de virtualidad, pues simplemente nos referimos a entornos o ambientes que pues carecen de eso, ¿no? Carecen de solidez, las imágenes son inestables, son dinámicas. Pareciera entonces que la virtualidad no se puede explicar a partir de una noción de materialidad. Sin embargo, hay diferentes aportes contemporáneos teóricos, desde la filosofía, desde el arte, desde varias disciplinas, los estudios culturales, que plantean que no, que en realidad la virtualidad tiene una materialidad que hay que explicarla de otra manera, distinta a cómo se entendía la noción de materia, como algo físico, palpable, percibible. Y hay teorías que han planteado que la materia se puede pensar más bien en términos de una materia afectiva, es decir, una materia que afecta y es afectada, que genera afecciones, una materia que puede incidir, que causa ciertas fuerzas físicas, mentales, emocionales, cognitivas, etcétera, no solo en los individuos humanos, sino también en los seres vivos. Entonces, pensar la materia en términos de una, más bien en los términos de este sentido de fuerzas, pensar la materia, se dice materia afectiva, ¿no? Como, hagan de cuenta que como si la materia vibrara, ¿no? Como si fuera vibrante. Esta idea de la materia afectiva que afecta al otro, que genera efectos, nos plantea una concepción distinta de la materia compacta, la materia puramente posicionada con un peso. Y si nosotros pensamos la virtualidad desde esa perspectiva material, tiene mucho sentido, porque la virtualidad genera muchas fuerzas afectivas en los cuerpos, en los humanos, en todas las relaciones que establecemos unos con otros. La virtualidad, ese mundo virtual, por poner el caso de, por ejemplo, del mundo online, en donde los bots y todas estas entidades de inteligencia artificial operan respondiendo a nuestros deseos o respondiendo a las decisiones que tomamos, habla precisamente de que nuestra relación con esos entornos virtuales es una relación más que de pura contemplación o de puro inmersión lúdica, sino que esos espacios virtuales sí inciden en nuestras formas de pensar, en nuestras formas de ser y en nuestras formas de comportarnos. Entonces, algo que creo que vuelve importante este libro es precisamente que apuesta por una manera de repensar la virtualidad en diferentes ámbitos que van desde el arte, el diseño, ¿no? La antropología y también, por supuesto, desde la neurociencia, y que buscan ofrecer alternativas al tema de la virtualidad
más allá de esta mirada dicotómica, como decía yo, más allá de esta mirada que la concibe como una suerte de simulación. Otro término que se utilizaba en los años 90 para hablar de la virtualidad era la simulación, ¿no? Todavía hoy lo utilizamos mucho en la computación, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, no sé si han escuchado que cuando se quiere traer al presente un programa de videojuego que es de los años 90, se dice que hay simuladores, ¿no? Para traerlos para que funcionen. La noción de simulación es típica cuando se habla de realidad virtual. Entonces, la importancia de este libro, creo yo, tiene que ver precisamente con que ofrece un panorama de perspectivas que van desde la filosofía, el arte, la historia del arte, el diseño, la antropología y el testimonio de artistas sobre la virtualidad y sobre los agregados que tiene el problema de la virtualidad, como la inmersividad, esta idea de una experiencia corporal de entornos artificiales, aunque, insisto, son entornos que no pueden ser totalmente artificiales o simplemente artificiales, sino que son entornos, sean videojuegos, sea un espacio inmersivo, etcétera. Son entornos híbridos en donde hay elementos físicos y elementos virtuales que esperan ser activados. En ese sentido, me gustaría dedicar como la parte restante de la presentación a hablar un poquito de los capítulos que lo integran, más que hacer reseñas de ellos, lo que me interesa es como traer a colación algunas de las problemáticas que se plantean y dejarlas abiertas para que ustedes puedan después con calma ya leer el libro y poder hacer pues una profundización más amplia sobre el contenido. Este libro, como lo apunté, quizá no explícitamente al inicio de la presentación, es un libro colectivo, si bien está coordinado por 3 académicos, que somos los que aparecemos en la coordinación de la portada. Es un libro que es colectivo y en el que participaron autores provenientes de diferentes disciplinas. Encontrarán ustedes autores que vienen desde la filosofía o que escriben desde la filosofía. Encontrarán ustedes dentro de esos autores diferentes corrientes. Por ejemplo, van a encontrar quienes escriben desde la neurociencia. También encontrarán quienes escriben desde otras disciplinas filosóficas, quizás más tradicionales, como la fenomenología, ¿no? Esta corriente filosófica que es de hecho muy utilizada para hablar de la virtualidad. También encontrarán gente que escribe desde el arte, desde la teoría del arte, desde la filosofía del arte, y que explora el tema de la virtualidad en las prácticas artísticas, específicamente las prácticas de arte digital. Pero también van a encontrar artistas que dan testimonio de su trabajo, artistas de corte internacional, que hablan de cómo ellos o ellas utilizan la virtualidad en el campo de la imagen, pero también en el campo del sonido, ¿no? El sonido ha explorado muchísimo el tema de la virtualidad, el sonido ha explorado mucho los espacios virtuales a través de la espacialización del sonido, como se le suele llamar. En ese sentido, el libro es que nosotros quisimos organizarlo en 3 importantes secciones, en 3 importantes, digamos, núcleos temáticos. El libro, en ese sentido, se divide en 3. La primera sección se llama Epistemologías, la segunda Ecologías y la tercera se llama Prácticas Artísticas. Y es que nos parecía importante tocar estas 3 secciones porque la virtualidad y también la inmersividad, el tema de la inmersividad es algo de lo que no he hablado acá, pero que va de la mano del asunto de la virtualidad. La virtualidad y la inmersividad tienen que problematizarse, o al menos nosotros decidimos problematizarlas primero desde el campo de su naturaleza material. Por eso es que utilizamos la expresión ecologías. No, ecologías acá no se refiere a una ideología, ¿no? En favor, digamos, del planeta, sino se refiere más bien a la naturaleza material de las cosas.
y decidimos nosotros que era importante dedicar un conjunto de ensayos para discutir el tema de la materialidad, de la materia, de los objetos que se suelen denominar virtuales. Esa es una sección del libro, la otra sección epistemologías. La noción de epistemología, como seguramente muchos de ustedes lo saben, hace referencia a las posibilidades de conocimiento que un entorno genera o las posibilidades de conocimiento que cierto material, ciertas herramientas, ciertas tecnologías propician, ¿no? La epistemología prácticamente se refiere a esto, a este asunto de la generación de conocimiento. Y es que nos parecía importante analizar qué tanto la virtualidad y las experiencias que ello genera, la inmersividad o la interactividad, por ejemplo, qué tanto este tipo de experiencias generan conocimiento o qué tanto este tipo de experiencias contribuyen en la producción del conocimiento. Y finalmente, una tercera sección es la de las prácticas artísticas, y eso tiene que ver también con el espíritu, digamos más bien como un poco con el contexto de quienes coordinamos este libro. Quienes coordinamos este libro somos académicos e investigadores de un área, de un departamento que se llama Artes y Humanidades, y es un departamento en el cual formamos estudiantes en arte, pero con la peculiaridad de que son estudiantes que se forman en el uso de tecnologías digitales para producir arte. Es decir, no son estudiantes que estudien artes plásticas como tal, sino que son estudiantes que se les enseña a utilizar tecnologías digitales que van desde el uso de la electrónica, el uso de las TICs, el uso de las humanidades digitales, ¿no? El uso de la programación, el uso de la realidad virtual, como se le llama tecnológicamente, en la producción de obras artísticas. Entonces, por eso es que nosotros decidimos, y por eso es que el libro está impregnado de este espíritu, digamos, de prácticas artísticas. Tiene un fuerte interés en el arte y tiene un fuerte interés en reflexionar sobre el arte en función del uso de tecnologías digitales, ¿no? Entonces tenemos esas tres secciones que son epistemologías, ecologías y prácticas artísticas, y en cada sección se aborda, como decía yo, desde diferentes ópticas. Empezaría por hacer algunas notas, algunos comentarios en torno a la de epistemologías, que en realidad es la primera sección del libro. Y esta primera sección de epistemología se compone de 3 ensayos, de 3 capítulos, que en términos generales exploran o tienen un bucle, ¿no? Una conexión entre ellos, debido a que exploran la manera en que nosotros experimentamos el mundo. Es decir, exploran cómo es que nosotros percibimos la realidad, cómo es que nosotros la conocemos y cómo en ese conocer la realidad, en ese explorarla a través de nuestros sentidos, a través de nuestras capacidades cognitivas, a través de nuestros afectos incluso, a través de nuestro cerebro, cómo es que a partir de ello, o más bien cómo en ello operan mediaciones que tienen que ver con la virtualidad, ¿no? Encontraron un ensayo muy interesante, yo lo recomiendo mucho, que es un texto sobre un recorrido de cómo la experiencia del mundo a través de la neurofilosofía muestra que la experiencia del mundo en realidad es una construcción parcialmente del cerebro, es decir, que el cerebro incide en la construcción de lo que vemos y no solamente lo representa, sino que incide en la producción de la realidad, y cómo eso entonces pareciera que da pauta a la presencia de una suerte de virtualidad en la experiencia humana. Texto que aborda el asunto de la experiencia del mundo a través del cerebro como un dispositivo que construye y no solamente representa el mundo, es trabajado por un teórico de renombre, un filósofo mexicano que se dedica o coordina el posgrado en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Pedro Enrique García Ruiz. Y
él aborda cómo precisamente podríamos incluso pensar el cerebro como un dispositivo, como una máquina que produce y no solamente representa. Y a partir de eso él va mostrando cómo la experiencia del mundo está plagada de experiencias de virtualidad y no solamente de experiencias, como les decía, de los objetos físicos. En esta sección también hay quienes han apostado por reflexionar sobre un tema que es muy típico de las artes y sobre todo la teoría del arte, que es lo que se llama experiencia estética, la experiencia de las obras de arte. Y lo que este teórico aborda, Edmar Soria, el encargado de este capítulo, trata de mostrar cómo la experiencia estética es una experiencia que él le llama cibernética, es decir, es una experiencia de intercambio de información, y él va mostrando cómo los humanos en realidad operamos más parecidos a las máquinas de lo que creemos, y cómo las relaciones entre las obras de arte y los humanos son relaciones mediadas por precisamente estos intercambios de información. En este ensayo en particular busca o apuesta por una visión de la relación entre los humanos y las máquinas, de las máquinas virtuales, de las virtualidades inteligentes, como una relación mucho más cotidiana de lo que creemos, una relación mucho más normalizada, en donde esta idea de ciencia ficción de la máquina que piensa y que no solo es inteligente, sino que logra liberarse del ser humano y lo controla, en realidad pues no es tanto que tengamos que pensar en una máquina de ese tipo, pero lo cierto es que las máquinas son inteligentes en la medida en que realizan ciertas operaciones, digamos, que reproducen ciertas funciones humanas, ¿no? Es decir, la idea de inteligencia en ese sentido es una idea mucho más modesta, ¿no? Hay niveles de inteligencia artificial y los ambientes virtuales que operan mucho en las artes contemporáneas son ambientes que se nutren de la presencia de la inteligencia artificial en diferentes niveles, como les digo, ¿eh? O sea, el uso de Photoshop es el uso de una inteligencia artificial de un nivel muy bajo, pero el uso de plantillas, ellos toman decisiones, o sea, nosotros ponemos información y la plantilla realiza ciertas operaciones. Entonces, esta idea de que la inteligencia artificial es una entidad autónoma, ¿no? Es del ser humano, en realidad es más una fantasía. Lo que se explora en este tipo de trabajos como el que les comento es la idea de que las inteligencias artificiales operan en los mundos virtuales de una manera modesta, flexible, pero que sí tiene cierta incidencia en nosotros, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, este trabajo porque entre otras cosas, también muestra cómo los espacios en los que vivimos, los espacios en los que habitamos, los espacios artificiales, virtuales, son espacios inteligentes. Es decir, no son solamente espacios en donde suceden cosas, sino que son espacios que ellos mismos se mueven con grados de inteligencia. De hecho, no estamos errados al apuntar que actualmente se está poniendo en boga la idea de las ciudades inteligentes, ¿no? Ciudades inteligentes en donde el mundo que antes estaba en Internet pareciera que se está saliendo de Internet, se está volcando en el mundo físico, ¿no? Ahora nosotros podemos comprar cosas, podemos establecer relaciones de manera virtual sin ningún problema. Y eso habla precisamente de un paradigma distinto, un paradigma que ya se está posicionando en donde la virtualidad se ha vuelto algo súper cotidiano, ¿no? Un fenómeno extremadamente cotidiano que para nada tiene que ver, insisto, con una desmaterialización de la realidad, simplemente tiene que ver con una nueva forma de establecer relaciones sociales entre nosotros. En ese sentido, bueno, esta sección es como una sección, decía yo, que se enfoca a la reflexión acerca de las posibilidades epistemológicas, de las posibilidades de conocimiento que permite la existencia de entornos virtuales, la existencia de entornos virtuales inteligentes, llámense redes sociales, llámense videojuegos, pero también, y esto es algo que es importante señalar, cuando hablamos de virtualidad no hay que reducir solo
la noción a la idea de tecnologías, ¿no? Y quizás una manera simple de entender la virtualidad es, para empezar, como decía, dejarla de oponer a la noción de realidad, ¿no? La virtualidad no es lo opuesto a la realidad. Hay por ahí una manera sencilla de explicar la virtualidad que tiene que ver con la noción de lo que existe en potencia y lo que existe en acto. Esta idea de potencia y acto es muy viejita. Es una idea que ustedes pueden encontrar en los libros de filosofía griega clásicos, la filosofía de Aristóteles, quien decía que la realidad está hecha de potencia y acto, ¿no? Y Aristóteles pone ejemplos muy sencillos como la semilla y el árbol, ¿no? El niño y el adulto. Es decir, nosotros cuando nacemos, en potencia somos adultos y en acto somos niños. Esta distinción entre acto y potencia es la que más se está utilizando para hablar de la virtualidad. Es decir, la virtualidad es aquello que existe en potencia y que puede actualizarse, que puede hacerse presente. Ustedes seguramente les ha pasado que han ido por ahí a algún museo interactivo de estos museos de la ciencia, en donde les piden que pongan su iPhone o su teléfono celular, su smartphone o su iPad o la tableta, que la pongan frente a un código QR y aparece algo, ¿no? Es decir, ustedes lo ponen frente al código y de repente aparece una imagen en su pantalla. Bueno, lo que está ocurriendo ahí es precisamente este juego de lo que está en potencia se hace actual, se actualiza, ¿no? Entonces, la virtualidad, así es como se aborda en la mayoría de los ensayos que están acá, es decir, como lo que está en potencia y espera ser actualizado, es decir, espera ser activado, y esa manera nos ayuda a explicar la virtualidad desde otros ojos, distintos a esta pérdida de la realidad de la que muchos se quejaban en los años 90. Entonces, eso nos lleva a pensar que el mundo es más virtual de lo que creemos, ¿no? Está más lleno de virtualidad de lo que creemos. Como también podríamos decir, la idea de la inmersividad es más cotidiana de lo que también pensamos. En la segunda sección del libro, no sé cómo ando de tiempo, pero en la segunda sección que se llama Ecologías, ahí hay un conjunto de ensayos que yo les recomiendo. Hay uno muy interesante de cómo en el diseño gráfico, en el diseño en general, o al menos el diseño que se enseña en la Universidad Autónoma Metropolitana, en sus planteles, cómo el diseño se ha vuelto un diseño inmersivo. Y entonces, la idea de estos capítulos es, bueno, la idea de este capítulo es explorar precisamente cómo el diseño hoy está apostando por usuarios inmersivos. Esto es muy interesante porque el diseño no es arte en el sentido tradicional, sí lo es en otro sentido, pero cuando digo que no es arte, lo que quiero decir es que el diseño pues se dedica a hacer operaciones que tienen que ver con satisfacer necesidades de la vida cotidiana, y en ese sentido ahora se está planteando un diseño que se apoye por la realidad virtual, que se apoye mucho por la inmersividad. Concluiría también, ya para cerrar, concluiría diciendo que en la tercera sección de este libro es una sección quizás un poco más testimonial, pero es una sección en donde se invitó a artistas que trabajan con imagen y artistas que trabajan con sonido a que reflexionaran sobre cómo utilizan la realidad virtual en sus prácticas. Esta sección invitamos a artistas de varios países y pues van a encontrar testimonios acerca, por ejemplo, de cómo el sonido puede crear ambientes inmersivos, ambientes que juegan con la noción de virtualidad y ambientes que de alguna manera, como les decía, ponen en jaque esta idea de la virtualidad como una desmaterialización. Entonces, bueno, concluiría diciendo que este libro ofrece pues un material que busca ayudar a comprender el mundo contemporáneo, ¿no? Desde diferentes ámbitos que van desde el arte hasta el diseño, donde la presencia de la virtualidad se ha vuelto cotidiana, donde nuestras experiencias de las cosas y de los otros, de las demás personas, se ha vuelto una experiencia mediada, híbrida,
compuesta de aspectos biológicos, pero también aspectos artificiales, y donde además el arte se ha vuelto cada vez más un arte con recursos digitales. Con esto cerraría. Muchísimas gracias. La Metropolitana en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Acompáñanos en nuestras transmisiones en vivo. Vive la reunión editorial más importante de Iberoamérica. Guam, líder en conocimiento. #SoyGuam.